Un saludo a todos, sean bienvenidos a este subprograma Café y Biblia, pero sin filtro. Un tiempo en el cual se busca analizar, estudiar, de alguna manera y estimular el pensamiento crítico de nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias, haciendo una exploración a través de la Biblia con un buen café, una amena charla y una buena compañía. Hoy tengo el gusto de tener cerca mío y me está acompañando a Marcelo Pazmiño, un hombre estudiado en la Torá ya más de 20 años, un hombre entrado en el camino del conocimiento de la Torá. Y tenemos un tema muy interesante, en un tema muy interesante que tal vez, más allá de analizar las leyes de la Torá, es un tema como que a veces hay de interpretación y de ciencia moderna y vamos a ver en qué quedamos, porque lo importante aquí también, como les decía al inicio, es poder hacer una especie de pensamiento crítico y debatir hasta nuestras propias ideas y nuestras propias creencias de por qué creemos o aseguramos que lo que creemos es así, ¿no? Bienvenido, Marcelo. Saludos a todos, lugar donde se encuentren y el horario que se encuentren. Saludos, corazón, Simón, y buenos días. Eh, Realmente el tema es bastante complicado, complejo, si se quiere decir hasta polémico, podría pues darse el caso, se presta para mucho. Interpretaciones, muchas, de hecho se han dado muchísimas y pueden seguir haciendo muchas más interpretaciones. Pero sabe una cosa, nunca he escuchado lo que yo les voy a decir, no lo he escuchado nunca, no sé si tú alguna vez habrías escuchado un tema así sobre el nacimiento de Yeshua. Ahora, ¿qué es lo que vamos a plantear realmente? No, tú eres el que presentas el Claro, programa, ¿qué es? Y gracias por la invitación, por cierto, por primera vez estoy aquí en el podcast de Manuel, de Biblia, café y Biblia sin Café y filtro. Biblia sin filtro, ¿no es cierto? Mire, ese título y eslogan espectacular. Ahora, No, y hay temas interesantes en los cuales usted va a ser invitado especial porque son temas que competen a su carrera, a su estudio, a su profesión en este camino de la Torah, ¿no? El tema del día de hoy, pues el origen del nacimiento de Yeshua. Quiero primero que defina su postura o la postura más aceptada para usted, porque en el movimiento de raíces hebreas o los creyentes en Yeshua, que es lo que vamos a contar ahora, tienen dos posturas. Una, que el nacimiento es milagroso, y si ese es el caso, ya vamos a analizar esa parte. Milagroso me refiero a que no hubo intervención de un varón y una mujer bajo los reglamentos naturales y biológicos de concepción. O en otro caso, porque también hay un pensamiento dentro de este camino que creen que sí, ciertamente Miriam y José tuvieron intimidad, pero el milagro era tal vez otra señal o había otro camino, pero ellos no le ven ningún problema a esa parte. ¿Qué entendemos? Definamos primero cuál de los dos caminos y por el camino que vayamos, pues vamos ya haciendo las preguntas. sí, bueno, fíjate tú, o estoy notando algo que por primera vez me van a ver sin cobertura, ¿no? Sin nada que cubra mi cabeza. Por primera La vez. charla. Bueno, Manuel me invitó y ya fue bastante espontáneo el tema y sí, no hay ningún problema porque justamente hoy no es un día de servicio, entonces se está administrando. Pero bueno, mira, lo que te decía es depende de qué qué querramos tratar con con lo del nacimiento de Yeshua, o el natalicio de Yeshua. Si bien es cierto, ¿qué enfoque le quieres dar, no? Si queremos ver una realidad o pues Un queremos enfoque también especular, cero religioso ¿sí? y sin filtro. Mira tú, por ejemplo, casualmente hoy estuve leyendo algo pues, que yo lo tengo muy en mi mente hace muchísimos años, porque antes de empezar a estudiar la Torá en el 2005, que inicié mi estudio, mi carrera, eh, antes pues había investigado muchísimo. Yo calculo que unos 25 años antes, desde los 15 años, yo soy un investigador nato y todo lo que he querido saber lo he investigado. Sí, he leído muchísimos libros, cansablemente. Y mira que justo hoy estuve revisando un tema del que yo tengo en mente hace muchísimos años, desde que realmente entendí que pues el propósito, hay un propósito con Yeshua. Yo nunca negué a Yeshua, a pesar de que ustedes saben que yo fui ateo, desde mis 15 hasta los 40 yo fui ateo, fue mi investigación para refutar a las religiones.
Pero yo nunca negué la existencia de lo que conocía en ese tiempo con el nombre de Jesús. Nunca lo negué porque yo vi que había evidencia de su existencia. Pero para mí era un ser muy especial, un hombre, siempre lo consideré hombre, nunca lo consideré Dios, por supuesto, que para mí, por mi pensamiento ideológico, para mí fue el revolucionario más grande de la historia. Para mí, ese era mi criterio de Jesús. Y pues le admiraba mucho por todo lo que yo sabía que él hizo. Hoy entiendo mejor el tema de Yeshua y lo he investigado, no sé si lo suficiente, porque pues la investigación no ha terminado, pero creo que bastante, un poco como para poder entender muchas cosas y sobre todo el nacimiento de Yeshua. Con el conocimiento que tiene hoy, ¿sigue creyendo que Yeshua es un revolucionario o ya cambió esa visión de él? Es decir, para ser revolucionario, tú tienes que venir a cambiar, tú tienes que venir a cambiar las reglas del juego. Yeshua no vino a cambiar las reglas del juego. Más bien él lo dice, ¿no? Y hay evidencia, Mateo 5:17, él dice, yo no vine a cambiar Claro, lo que está establecido, ¿no? Un revolucionario, ¿qué hace? Por ejemplo, un revolucionario una vez que toma el poder, lo primero que hace es hacer una constitución, cambiar lo que está mal, ¿sí? Entonces Yeshua lo que vino más bien a decirles que no dejen lo que está establecido porque está bien hecho. a recuperar. Sí, han tomado un camino paralelo, pero que, digamos, tiene tropiezos. Entonces, él lo que vino a despertarlos y a decirles, no se enrumben por ese lado, retomen el camino antiguo, porque ese es el que le lleva a la verdad, ¿no? Por eso él menciona esa frase muy célebre, eh, eh, que la verdad los hará libres, una frase Ujú. muy célebre, ¿no es cierto? Muy usada para distorsionar más bien el pensamiento ideológico de Yeshua. Eh, y claro, cuando yo ya lo conocí, me di cuenta que yo seguía al revolucionario, porque yo en mi vida me declaraba revolucionario, pero cuando entendí qué es lo que realmente él está haciendo, no está haciendo una revolución. Él lo que está haciendo realmente es traer al pueblo, Encaminar, reencaminar. sí, de vuelta, sí, de vuelta. Una revolución incluso a veces, cuando tú causas una revolución, a veces te toca hasta separarte, ¿no? Te toca hasta disiparte, minimizarte, te toca incluso ir a la diáspora cuando tú haces una revolución si no tienes éxito con la revolución. Yeshua no pretendió eso nunca. Acuérdate que las palabras de Yeshua, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo número 10 si mal no recuerdo, él dice, yo tengo, o dijo 12 de Juan, dice, yo tengo otras ovejas, sí, que están en otro redil, pero yo tengo que traerlas, ¿no es cierto? Porque solo debe haber un redil. O sea, él no está causando una revolución, él está causando un retorno, una liyá, como se dice desde la perspectiva hebrea. Entonces, ahí yo ya cambié mi pensamiento y yo dije, es que ya eso de ser revolucionario ya no va más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser reconstructores. Sí, ya no revolucionario. La revolución a veces te toca romper, ¿sí? Pero no es hora de romper, sino de construir, ¿sí? De unir. Ya la revolución ya no va. Son ideologías que no nos ayudan mucho, porque no reconstruye la revolución. Por eso acuérdate que él decía, es que esto no es con armas, no es con ejército, así no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque si ustedes están equivocados, están siendo un patrón equivocado, una ideología equivocada, pues obviamente no va a tener éxito. El Claro. éxito es cuando se encuentra el conocimiento, cuando se encuentra el camino y vas a tener éxito y no necesariamente tiene que ser por la fuerza, sino por la razón. Entonces fíjate tú que viene Yeshua a hacer un plan, pero como estamos nosotros ahora hablando queremos entender, bueno, cuál es el tema del natalicio. Por ejemplo, Ujú. cierto sector del judaísmo mesiánico, influenciado por el judaísmo rabínico, proponen que entre Miriam y Exactamente. Joseph hubo una relación normal, marital, normal, y nació Yeshua.
Bueno, que no tiene nada de extraño, no tiene nada de pecaminoso y no tiene nada que contradice la Torá. Eso sería algo normal, O sea, ¿sí? ¿existe la posibilidad de que las profecías puedan ir por ahí? O sea, como que proféticamente puede ser aceptable o hay algo con que rompe y por eso tal vez no No, debe no, no. ese camino que De está planteando. hecho, por ejemplo, no existe una profecía que diga que él va a nacer de una virgen Correcto. que siendo virgen y se mantuvo y que estuvo embarazada siendo virgen. Esa profecía no recae en Yeshua, ¿cierto? Ujú, correcto. Le han hecho, o sea, le hicieron referencia a eso en los evangelios, pero pues nosotros hemos estudiado el libro de Isaías y no tiene concordancia real, ¿no? Hacia ese sentido. Yo, la verdad, lo que tenemos como testimonial es los evangelios, ¿no es cierto? Claro. Los evangelios. Ok. Ahora, Porque disculpe que le interrumpa, con respecto a eso, antes de avanzar, a mí sí me surge una duda con ese punto, con ese lineamiento, desde mi perspectiva, y también vamos a preguntar, no sé qué opine. Cuando leemos en Génesis capítulo 3, para mí es una profecía directa, cuando dice la simiente de la mujer, y ahí utiliza una palabra cera, esperma, y habla de una mujer, algo que naturalmente es incongruente porque la mujer no tiene, en la naturaleza no tiene esperma, no tiene semilla. Por eso pienso yo, tal vez me inclinaría a creer que si proféticamente eso es literal, una profecía que dijo así, la simiente de la mujer, naturalmente debe ser una concepción o está anunciando de alguna manera profética una concepción sin intervención de un hombre, pienso yo, pero lo dejamos para bueno, ya te lo metiste siguiente. ahí, entonces ya me haces ir hacia ese lado, que era el hueco que estaba esperando yo. Bueno, y yo te digo, cuando yo te digo, si ese pensamiento de que Miriam y Joseph tuvieron relaciones, a mí como investigador no me afecta. Correcto. A la Torah no le afecta, ¿sí? Ujú. No daña el plan. Exactamente. Al único que le va a afectar es a los católicos, ¿sí? Porque dice que María siempre fue virgen, Madre de Dios. ¿ya? Que si Joseph la tomó, ya dejó de ser virgen. Y de hecho el Evangelio dice que él la tomó y le hizo hijos. Ujú. Bueno, en todo caso, como ya fuimos a Génesis y tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo sobre, digamos, ya la reprimenda que se le hace a Eva después de que tuvo, eh, digamos, relaciones sexuales con la famosa serpiente, que no era una serpiente, sino era un ser, un humano, un humanoide, eh, de las características de un ser humano, ¿sí? Ya sabe que la diferencia es porque el uno, pues, tiene el linaje de Adán y el otro no, Claro. pero ambos, pues, son sapiens, ¿no es cierto? Sapiens, Engendró. sapiens, ok. Tienen que ser una especie. Para engendrar tienen que tener una especie. Correcto. Entonces, después de eso, pues ahí está la reprimenda y habla justamente de la genética, sino que, claro, tú dices, bueno, pero es que ahí debería de ser confuso porque dice, esperma, pero no, lo que pasa es que cuando tú hablas de cera, no solamente significa esperma, sino también línea genética. Ujú. En ese tiempo, que no se entendía de eso, no, no te lo va a explicar de esa manera. Pero es que cera también significa línea genética. De ahí nos vamos a meter en un campo que tú dominas y que yo lo he venido leyendo. Y justamente el día de hoy, no sé si por coincidencia o por qué, no lo sé, pero hoy leí un artículo sobre la genética muy espectacular de dos institutos que están haciendo ingeniería genética y de hecho han hecho clonaciones, porque pues el mundo conoce a Dolly, ¿no es cierto? Claro, No, hay la clonaciones más famosa. que no tienes idea, Sí. muchísimas clonaciones. Además, explican y dicen, no, estos dos laboratorios no han hecho clonaciones humanas. Cuando me dicen no han hecho clonaciones humanas, yo sé que ya están trabajando en eso. Ahora, esto es sencillo, ¿no? Sobre esto, yo pues, incluso en una enseñanza yo dije, bueno, existe el criógeno donde se puede conservar. Yo estudié cómo conservar, por ejemplo, el esperma. Y yo tengo mi idea, que yo ya la he planteado, mi idea de cómo fue la concepción de Yeshua, ¿no es cierto? Ok, pero hablemos primero de la clonación. ¿Por qué se le dice así a Eva? Tú dices, no, pero es que como pues, ella no proporciona cera. A ver, pero es que no le está diciendo eso, porque la palabra cera no, en el hebreo es interpretativo y no Sí. siempre la misma palabra se va a usar para ese concepto. Entonces, también habla de linaje y cuando le está diciendo a Eva, le está diciendo tu linaje, no le está diciendo tu esperma o lo que tú produces, sino tu linaje, de dónde salió ella.
ella salió del material genético de Adán, porque ¿qué es lo que hizo Yeshua? El Eterno hizo una abducción a Adán, lo llevó a donde siempre custodió el Eterno, en la plataforma que dice el libro de Éxodo, que dice por toda la escritura, una plataforma, en los evangelios también dice una famosa nube que se acerca, que es una plataforma, que es una nave espacial, hablemoslo ya sin filtro aquí, en este espacio, abducido, una operación, le sacan material genético de un costado, que es justamente donde se saca el material genético del lado de las costillas, y es la mejor forma, digamos, la concentración mayor de material genético es en esa zona, ¿no? Yo lo estudié también. Eh, de hecho, si tú sacas ese costado, una costilla, ella vuelve a crecer, comprobado científicamente. Ahora, de ese material genético se hizo una clonación que se puede manejar genéticamente, hoy lo están haciendo. ¿Ya? Hoy tú puedes hacer genéticamente como quieras el material que estás trabajando. Eso hacen los genetistas con la alta tecnología. Entonces le traen a Eva y Eva, ¿qué es? Es producto del material genético de Adán. O Es un sea, clon de Adán. cuando el Eterno le dice, le habla de tu linaje, le está hablando de donde ella salió de Adán. Claro, y lo interrumpo ahí porque ciertamente en este momento hago una conexión con lo que se dice y comprendo, es verdad. Lo que le está mencionando de tu linaje también se puede interpretar de esta manera, aunque muchas personas no lo quieran escuchar. Adán pudo haber tenido muchas esposas, pero el linaje que iba a contar era el que venía de Eva. Por lo tanto, Correcto. cuando dice de tu linaje o del linaje de ella, o sea, los hijos que Adán tenga con ella, Con ella. son los que cuentan. Porque yo no tendría ningún problema, ni la historia bíblica tampoco, con que Adán pudo haber tenido tres, cuatro esposas más, Mm. pero sus hijos con ellos no tenían No nada tienen que ver con, relevancia. exacto, en relevancia conforme al reino, pero Correcto. solamente con Eva. Por eso Nahash fue directamente a Eva. Entonces, sí, sí, o sea, esa teoría que usted está presentando acá, pues pensaba en un momento rebatirla, pero la comprendí, no tengo por qué Ahora, discutirla. fíjate tú conoces biología por tu profesión pues has investigado el tema de la genética. Ok, ahora vamos a este tema. Tenemos a una mujer clonada para que sea del mismo material genético de Adán y eso tiene una importancia. ¿Por qué? Porque tú has leído sobre el microquimerismo, ¿no es cierto? Correcto. O sea, la influencia que hace un hombre cuando deposita su esperma en una mujer puede estar hasta 30 años la influencia genética dentro El de ella, ADN, el el ADN de los ADN. varones en el cerebro, Correcto. o hasta Influenciando, de ¿no? sus parejas o hasta de sus hijos que han gestado. Correcto. El hijo, incluso hay un intercambio, ¿no es Ujú. cierto? En esto genético, ¿no? De ADN. Ok. ¿Qué pasa cuando en los patrones de conducta que también lo he revisado en el tema de la psiquiatría, que la conducta de una persona es genética, como por ejemplo la psicopatía, ¿no es cierto? Es hereditaria, es genética. ¿Qué pasa el comportamiento de un ser humano? ¿Por qué los hombres fracasaron? ¿Por qué en el capítulo número 6 de Génesis el Eterno dice que el hombre de continuo su pensamiento, o sea, su comportamiento moral, ¿sí? Su línea genética que se estropeó luego de que tuvieron muchos intercambios genéticos, este, sus pensamientos, algo que también habla de Shua, y yo hoy vi algo espectacular sobre el corazón. El corazón tiene también neuronas, tiene no te digo la cantidad exacta porque ahora mismo se me olvidó la cantidad de conductos y ramificaciones que tienen que ver con neuronas. El corazón y ahí entendí enseguida por qué Yeshua dice del corazón sale lo malos pensamientos, pero eso lo vamos para Más o otro menos momento como cuando el me intestino. invites. El intestino también El tiene, intestino es bueno, un EEPRON, ¿no es cierto? El cerebro es un EEPRON, el intestino es un EEPRON, pero el corazón también es, digamos, un dispositivo que procesa, ¿sí? Eso no me lo invento yo, lo acabo de ver con los últimos avances tecnológicos, pero lo podemos ver en otro momento, ¿ok? ¿Qué sucede? Que, que que Eva y Adán genéticamente tenían que llevar un mismo patrón, un patrón genético. Quiero que nos concentremos en la genética. Un patrón genético. ¿Por qué? Porque resulta que el Eterno está haciendo una creación eh, en este momento, arreglando la creación, que en Génesis 1:24 ya aparecen los seres vivientes que dicen eso los seres vivientes, porque tú lees en hebreo, dicen Nefesh Hai,
Entonces está hablando de seres que el Eterno trajo, los humanos que el Eterno trajo, que ahí no se le puede llamar Adán porque no son Adán todavía. Él saca un ser y lo pone en la Mesopotamia, donde nosotros conocemos que dice que es el jardín del Edén, el Jaedén, y entonces ahí lo deja a custodia, él crece y después que crece de ahí quiere sacar un linaje que no estaba contaminado porque había ingeniería genética que se había practicado por otros seres, que no tocaba hablar de eso, pero que él quiso rescatar lo que él creó al principio, algo puro. Por eso de Adán saca un mismo material genético, una clonación de una mujer para que ellos se unan y saquen una línea genética, ¿no? Ya vimos que lo distorsionó la famosa serpiente, que no es una serpiente, sino un ser que se llama Nahash en hebreo, un magorero, un sortílego, y por eso dice que ese ser era el más hábil de todo lo que existía. O sea, tenía mucho conocimiento, recibió mucha información de otro lado. Bueno, para cuidar eso, bueno, en esa filtración nace Caín, Caín mata a Abel, y luego Adán tiene la necesidad de seguir esa misma línea, toma otra vez a su esposa y nace Seth. Ya tenemos una línea. Llegamos al capítulo número 6 en la época de Adán, y el Eterno dice, es que mi espíritu no va a contender con el Adán, Ujú. no con los demás, con el Adán, al que él quería traerlo puro, dice porque sus pensamientos en este momento, en ese momento, no en el momento de Adán, cuando estaba en el Edén. En ese momento de la historia, esta dinastía de Adán, ¿sí? Ya, correcto, De Adamín, para decirlo correctamente en hebreo, la terminación IM es el plural masculino. Los Adamín en ese momento estaban distorsionados. Entonces dice, mi espíritu no puede contener en los Adamín. Sí, porque ellos, de cierto, ya sus pensamientos están contaminados y están solamente produciendo mal. pero esa distorsión es una distorsión genética. Genética por las mezclas genéticas, pues si estamos viendo el microquimerismo, estamos viendo las conductas de patrones psiquiátricas a través de la línea genética, entonces ese comportamiento se filtra. ¿A dónde quiero llegar? Ya vas a ver. Entonces viene el Eterno y escoge a un hombre, dice que era el único que era puro. Correcto. Encontró solamente a Noé puro. Y lo rescata a Noé y de Noé saca un linaje, ¿no es cierto? Le dice, tú mi esposa, y vas a sacar un linaje. Tres hijos. Exacto. Y el resto ya no está. Ok. Está cuidando una línea genética el Eterno. Solo la genética está cuidando. Entonces, si genéticamente hay transferencia de caracteres, de conductas, Correcto. y dice es que tienen una concepción ahora genética que solo está produciendo mal, si él quiere un hombre perfecto, como fue el diseño del original, del Adán original, antes de que Eva se deje seducir y se contamine con un conocimiento, porque dice, no tomes de este árbol, lo dice, no comas de la fruta, eso no tiene nada que ver. Eso es una mala traducción, una mala interpretación. No tomes de esa ramificación, de ese conocimiento que te causa placer de las cosas que no están bien. Eso fue lo que le dijo realmente, ese es el concepto. Entonces, bueno, acá lo que el Eterno quiere es una línea genética de conducta que se incline solo al pensamiento que él les otorgó. O sea, a una línea de pensamiento de hacer las cosas moralmente rectas. ¿Sí? Porque cuando tú actúas moralmente recto, tú alargas tus días de vida. Y eso lo podemos hablar hasta en biología, porque la psiquiatría te dice que si tú no tienes una buena salud mental, tampoco vas a tener una buena salud corporal. Correcto. Biológicamente vas a estar afectado y tus días van a ser más cortos, y eso es normal, porque tu Hay sistema una nervioso te relación. acaba, ¿no es cierto? El Ujú. famoso estrés que te mata. ¿Y de dónde nace el estrés? No nace de tus problemas mentales. Bueno, tiene relación, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quería el Eterno? Una línea genética de conductas de pensamiento de alta moral, que era lo que es la ascensión a la que llegó Yeshua y a la que llegó Pablo. Ok. Entonces, ¿cómo conseguimos una especie? O sea, no una especie, ya somos una especie. ¿Cómo conseguimos un personaje que tenga esa característica? ¿Cómo lo vamos a conseguir? José, el padre, el esposo de Miriam, los padres de Yeshua, de Jesús, vienen pues de una descendencia de muchísimos, de miles de años, ¿cierto? Estamos hablando de por lo menos 3.000 años, ¿no? Hasta ahora. Así que, ok. Pero si el Eterno quería una línea genética realmente, digamos, como el patrón original,
¿sí? Porque recuerda que dice que el Eterno lo formó y que el Eterno lo creó y lo formó. En hebreo la palabra bara yaxar, que no realmente significa eso, sino hacer un molde, hacer un prototipo. Ese original es el que necesita, es el que le dijo, este, si tú tomas ese camino te lleva al mal, no tomes, ¿no es cierto? De ese conocimiento, no lo tomes. Esa línea genética, esa conducta, esa es la que él diseñó y esa es la que él necesita, porque hay un propósito por el cual tiene que ser así. Pero si él a futuro, él viendo el peligro, si lo hizo dormir para tomar material genético, para traerle una mujer para que tenga la misma línea genética, ¿tú no crees la posibilidad que yo la pensé y la tengo yo como una teoría, ¿sí? Una teoría mía, Ujú. de tomar material seminal de ese varón para que ahí sí, esa cera O sea, de Adán. de Adán, esa cera guardada en criógeno, tecnología bien en ese momento, y es comprobado en las culturas. He visto tanto material de cómo ha habido tecnología hace 15.000 años, y estamos hablando recién hace 6.000. Eh, En entonces, ese momento, como hace 5.000 años, 4.000 años, no, de distancia, en ese momento. en ese Porque, momento, solo había claro, 4.000 años de distancia. Entonces, y ha habido tecnología de afuera que ha venido a la Tierra, porque la Tierra, pues, prácticamente es un reino que el Eterno creó, que es muy antiguo para lo que hay en otros lugares, ¿no es cierto? O sea, lugares donde hay mucha tecnología. La Tierra es nueva, pues, ¿no? Entonces, tú guardas ese material en criógeno, ese material, y luego, después, como tú dices, después de 4.000 años, ¿sí? Haces una inseminación en una mujer. No importa si era virgen o no era virgen. Eso no es no es el el punto. problema. Correcto. Y no cambia nada. Si era virgen o no era virgen. A nosotros nos da igual si era virgen o no era virgen, porque pues, tuvo hijo y ya no fue virgen. Claro. Ok. Pero el hecho de que es virgen es solo por un detalle. ¿Sabe por qué? Porque no hubo hombre que deje un cambio genético dentro de su útero cuando eyacula y deja su esperma. Ella tiene que estar libre de cualquier material genético que haya entrado ahí, porque la inseminación que va a la concepción que necesitaba tener tiene que estar totalmente puro, nada tiene que interferir, porque hay intercambios Ujú, también, correcto. ya estando ya en momento de la etapa de la concepción. Entonces, por eso yo podría determinar, no por temas religiosos, me da igual que si era virgen o no era virgen, pero yo te hablo de temas técnicos científicos, ¿sí? Porque hay el intercambio, ¿no? Que ahora lo sabemos por el microquimerismo. Entonces, estaba limpio su útero y ahí se deposita ese material genético que tiene que llevar puro para que no haya interrupción de ninguna naturaleza genéticamente, que nada interfiera. Entonces, es la única razón por la que digo, bueno, sí se tiene que conservar virgen y no necesitaba hacer una profecía de eso, Claro, ¿cierto? no, para nada. En este punto, la teoría que se ha presentado, puedo decir que más allá de ser coherente, es probable, es lógica, no le veo ninguna falla en cuanto a la posibilidad de que se haya, del orden de las cosas, porque el Eterno puede hacer eso y de hecho, tiene, como lo está presentando, tiene lógica en la escritura. Ahora, antes de presentar, tal vez si tiene alguna idea en la Biblia, tal vez, o eso se le ocurrió, tal vez despertó y dijo, ¿será que es así? O algo en la Biblia lo llevó a esa conclusión, tal vez leí aquí, leí acá, y esto me lleva a esa conclusión. Eso quisiera que lo explique, y luego de eso contestar dos preguntas que me surgen con respecto a la teoría. La primera, que si es de Adán, o sea, porque entendemos que él es el prototipo y lo tengo que tomar este prototipo para el segundo Adán, ¿por qué creería que esta vez, o por qué tendría que hacer esta necesidad? Bueno, me parece fácil la respuesta, pero ¿por qué tendría que hacer esto si el prototipo del que yo estoy tomando falló? Estoy tomando de uno que es una falla para tomar, porque falló realmente él en su misión, para crear mi segundo prototipo y esperar que este no falló. Y segundo, esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, se me ocurre, ¿no tendría que venir del linaje de David, de Abraham? Me parece la profecía en Génesis capítulo 15, le dice a Abraham, de tus entrañas saldrá el que te ha de heredar. Él entiende en su momento que era obviamente Isaac. Pero luego vemos a David también le dice lo mismo, de tus entrañas será el que me levantará un templo. Y sí, se refiere a Salomón, pero luego esa profecía se vuelve un decreto
ejecutivo del Eterno para la construcción del templo, que solo lo califica Yeshua como rey. Si dice que es de sus entrañas, y luego leemos en Romanos que Pablo será interpolado o no, bueno, realmente no hay evidencia que sea interpolado, sino más bien el texto lo lleva al punto de decir que puede que haya sido cambiado o alterado cuando dice que Yeshua, está en Romanos capítulo número 1, que Yeshua, el cual viene según la descendencia de David, según la carne, dice, ¿no? Que es del linaje de David según la carne, y hace entender que es así, y hay quienes opinan que eso según la carne es porque este Marción decía que no era una persona literal, sino que era un fantasma, pero no hay evidencias de que haya sido algo alterado, sino que creyeron que se ponía en razón de Marción, o sea, mucho tiempo después. Pero bueno, tengo la evidencia allí. Génesis, Segunda de Samuel y Romanos afirman, según mi entender, en la lectura, que tiene que ser del linaje de David, o sea, de la entraña de Abraham y de la entraña de David. O sea, que David le dice, de lo que hay dentro de ti, no específicamente tu semen, sino que dice tus entrañas, saldrá el que te ha de heredar y saldrá el que va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Si eso es así, no se estaría brincando de Adán directamente a Yeshua, y se brinca la promesa, si es que yo estoy entendiendo mal esa promesa, a Abraham y a David. Y lo segundo, y la primera que le dije, si Yeshua, si era necesario tomar de Adán, pero no lo vería yo tal vez como que está tomando de un prototipo que falló. Claro que lo único que importaba para mí en ese momento, digo yo, es que continúe el linaje, ¿no? ¿Qué podríamos responder? Hice tres preguntas allí y espero que no haya confusión. La primera Ya. era, bueno, ¿qué lo llevó a crear esta teoría? ¿Fue solamente una chispa de creatividad en su momento o algo en la Biblia lo llevó a relacionar? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces dice Yeshua o Jesús en el Nuevo Testamento, yo soy el Hijo del Hombre? Infinidad de veces, ¿cierto? Claro, bueno, sí, el que narra lo dispone así, que él Sí. decía, Yo soy el Hijo del Hombre. o decía el Hijo del Hombre, como hablando tal vez como en tercera persona, pero todos entendían, digo yo, que el texto obviamente decía el Hijo de Adán. Porque yo te pregunto, ¿qué significa el Hijo del Hombre? Porque el que al religioso le viene a la mente que significa el Hijo de Dios, pero Dios no es hombre. Claro, no. Entonces, si tú lees una versión hebrea, dice el Hijo de Adán. ¿Por qué Yeshua tiene que decir que él es hijo de Adán? No sería como un linaje. Lo digo porque tal vez también a Zacarías le dicen hijo de hombre en una parte en la profecía, pero solo a él se lo dicen. Tú, hijo de hombre, anota tal cosa y él está anotando las medidas del templo y todo. No sería como, porque según lo que ve Isaías, perdón, Ezequiel, sí, Ezequiel ve como a un ser de otro, no, otra especie, porque dice que era un hombre alto, Claro, bronceado, un claro, querubín. un ser que no es de la tierra, le dice el hijo de hombre, porque eso Claro, es. por eso lo digo. No, Ok, no será así. pero yo te digo, que una persona que no es de este planeta te diga a ti hijo de hombre es normal. Correcto. Pero dime tú, ¿quién se dijo que es hijo de hombre? Que es hijo de Claro, Adán. claro, correcto, ¿Quién? correcto. Nómbrame a uno en toda la Biblia, alguien que haya dicho yo soy hijo de No, Adán. Yeshua nada más. Ok, ¿por qué? Si no es hijo de Adán. Una cosa es descender, y Claro. imagínate qué descendencia, ¿no? De pronto ni, que puede ser de Me Caín. imagino que así lo entendieron tal vez, pero él evocaba algo más profundo. ¿Sería así? Claro, o sea, él sí sabía, yo te digo, ¿por qué llegué a esta conclusión? Te aseguro, o sea, esa es mi seguridad y es mi teoría, y de esta no me la quita nadie. Pues si no la creen, no me importa a mí, yo lo digo, eso es lo que yo pienso, toda la vida ha sido así, yo pienso eso y cuál es el problema, pues no. Es más, yo podría refutarlo. Claro, mientras no haya una intervención o un choque con la profecía o con la Torah, no hay ningún problema. Todo Claro, o sea, que cuando él dice, yo soy el hijo de Adán, porque eso es lo que dice realmente, eso es lo que dijo, porque él no habló en español. Él habló arameo y habló hebreo. Griego no habló, hebreo y arameo. Entonces, si no que se quieren inventar, no, es que él también sabía griego, y no sabía griego. O sea, que porque es Yeshua, porque es el Hijo del Eterno, no tiene por qué saber griego, porque no lo claro, necesitaba. ¿Por qué exactamente. no le fue a hablar a los griegos? El Eterno lo dotó de lo que necesitaba para Nada su más. ministerio. Entonces, mira, y si alguien dice que habló griego, que me muestre la evidencia. En todo caso, el que dijo, yo soy el hijo de Adán, correcto, ¿sí? Ningún hombre lo ha dicho, ¿sí? Ninguno. El hijo de Adán. Ok, ¿por qué dice que es el hijo de Adán?
¿Por qué le tiene que decir al mundo, yo soy el hijo de Adán? ¿Por qué es dicho, yo soy el hijo de Adán? ¿Por qué? Entonces eso me llevó a pensar, claro, él sí es hijo de Adán. ¿Cómo es hijo de Adán? ¿Cómo una dice que el Espíritu Santo, porque también hay que ver si es verdad, no es verdad, interpolados, se alimentaron, el como Nuevo se entiende. Testamento, como dicen los rabinos? ¿Por qué dice que el Espíritu Santo se posó sobre Miriam y ella engendró? O sea, le engendró un hijo. O Correcto. sea, en ese tiempo, ¿cómo puede decir? Es que vino, fue llevado, y le fue hecho una inseminación. Eso no se puede explicar en ese tiempo. No, ¿Qué era lo más práctico? El Espíritu Santo se posó sobre ella y ella claro, por eso le digo, la quedó teoría es embarazada. perfecta y no tiene ninguna cosa que yo le pueda rebatir o alguien pueda rebatir alguna vez con respecto al procedimiento. El procedimiento es aceptable y No, si es me lo quiere rebatir algún rabino, que sencillo, yo le espero aquí, no hay ningún problema. Porque ¿qué es lo que le voy a preguntar? ¿Cómo fue creada Adán? ¿De lodo? ellos consideran que sí, ¿Sí? O y sea, que de no, lodo y le sopló el Eterno y es ya se camino, animó. O sea, claro, ¿cuál de los dos es más torpeza? ¿Creer eso o pensar que a una virgen le inseminaron un claro, hijo con no, un material genético que fue guardado, con esperma, material genético que fue guardado en un criógeno? Porque tecnología había, claro, porque naves bajaban, porque seres de otros lugares bajaban. Ángeles del Eterno, sí, sí, yo lo considero así. Ahora, entonces, ¿en qué se queda el rabino? En ser religioso. Porque si sí cogió lo y sopló porque el Eterno tiene poder, bueno, quedó hace 2 siglos yo te atrás, puedo explicar científicamente que es otra cosa. Y te lo puedo demostrar científicamente. Con la ciencia te lo demuestro, pero él no me lo va a poder demostrar. claro, ¿Ok? Entonces, ¿qué es más ridículo? Porque claro, ellos dicen que el nacimiento de Jesús es ridículo, pero más ridículo es la postura de ellos de decir que Adán fue hecho de lodo. Eso es una ridiculez, porque exactamente, eso no fue lo que realmente sucedió, porque pues el hombre aparece por un proceso evolutivo, que tú lo sabes, tú manejas esa línea, y que fue muchísimo tiempo, ¿cierto? Y que todo sí fue hecho bajo un diseño, pero tuvo un proceso de evolución. Ok, y eso determina la ciencia y es comprobable, más cualquier teoría religiosa, pues no es comprobable porque es una fantasía. Ok, ahora vámonos a lo que estamos refiriendo, ¿no? El nacimiento de Yeshua. Mi percepción ujú, de lo que yo entendí cuando Yeshua dice yo soy el hijo de Adán, no tenía por qué decir que eres el hijo de Adán, porque él tendría que decir yo soy hijo de David, yo soy del linaje de David. Esa es la primera pregunta, porque tú me dices, ¿por qué llegué a pensar de esta manera? Porque él dice que es el hijo de Adán, y la única forma de ser hijo de Adán es que el material genético de Adán se haya depositado en Miriam. Listo. claro, Se le dijo a José, José, recíbela así como está, ¿por qué? Porque el que hizo eso es el Ruach. Yo pienso que a José le dijeron de otra manera, yo pienso que a él le dijeron, que a él le explicaron. Y lo más probable es que él estuvo ahí presente. Yo creo que así pudo haber sido. Ok, para que él apoye. Y el resto ya se acomoda con la pluma. Pero bueno, y algo antes de continuar y que te digo por se qué. me ocurre, Sí, no, no, reténlo porque se me va la idea. Es más, aquí en este país ocurrió algo que está documentado en un canal de televisión y ya en las redes, a nivel mundial, conocieron esta noticia de una pareja que la abducieron correcto, una nave y que le hicieron una inseminación. ¿Ok? O sea, con eso correcto, yo te demuestro que sí. El que quiera creer que crea, pero ahí está documentado y el hombre todavía está vivo. sí, sí, Así que, porque el que quiera decir que no es su problema, pero yo se lo claro, por demuestro. eso le digo, O sea, ¿qué es con lo que la tengo que teoría no hacer? hay Es problema. yo hacer la demostración y yo se lo demuestro. Ok, ahora sí, lo que ibas a Sí, decir. sí, le digo que con respecto al procedimiento no hay ningún problema. Ningún problema, es completamente plausible, es completamente verosímil, se puede entender. O sea, eso no tengo problema. Ya vamos a la otra pregunta, pero con lo que está presentando sobre la mesa, de que, porque él dice hijo de Adán, sí tiene sentido, y más allá como tal vez otra evidencia ahorita que estaba hablando, es que decir soy hijo de David simplemente legalmente pareciera que David, no encuentro otra cosa, que David es rey de Israel, pero decir hijo de Adán estoy hablando del rey del mundo. Y Yeshua se lo Correcto, cataloga como rey del mundo. correcto. Como hijo de David a lo mejor solo es No el tiene rey de jurisdicción el Israel. resto del mundo.
Es lo que entiendo, claro, es lo que entiendo porque poco a poco se fue filtrando hasta decir, este será el reino, y habla de la nación de Israel, y luego levantaron un rey en medio de ese reino. Pero la orden a Adán era gobernar el mundo, a la especie entera, ¿no? Correcto. Y él tiene Entonces, que venir sí, a recuperar el reino. exactamente. No solo el reino, el No, territorio de Israel, sino el no, mundo entero. el reino inicial. ¿Ok? Ujú. Por qué se identifica como rey de Israel? Porque él guarda la esperanza de, él viene a que se conforme el pueblo que fue escogido para dar luz a las naciones, para dar luz al mundo. O sea, la escuela del mundo es Israel, Correcto, a través de los levitas, ¿cierto? A través de la Torá. Es la escuela del mundo, ¿sí? Pero el rey del mundo es Yeshua. Pero el mundo necesita ser educado en el milenio, porque van a pasar mucha gente que nunca habrá escuchado la Torá. Entonces, el mundo va a necesitar ser educado, que el libro, dice el libro de Ezequiel. ¿Y de dónde va a salir? De Israel. Él va a conducir desde Israel el gobierno del mundo, ¿sí? Pero para sentarse en el trono de Israel y desde ahí controlar el mundo entero, él tiene que venir del linaje de David, porque si te ha profetizado, entonces tú me vas a decir, como me acabas de decir, bueno, no, pero es que tiene que venir en la carne. Yo creo que sí es en la carne, porque yo pienso que la que desciende de David es Miriam, y eso me lo dijiste tú una vez, que yo te lo refuté, pero hoy está convencido de que Yeshua, que la claro, madre de Yeshua desciende de David, y por eso se cumple incluso lo que se dice, claro. que la genética de la mujer es la que va a combatir con la genética de Nahash, y yo creo que ella sí es descendiente de David. Claro, esa respuesta realmente sella y cada vez se va perfeccionando la teoría y se van disipando todo tipo de interrogantes. Y la última que, para ya ir cerrando, porque también no, el tiempo nos apremia, es lo que le pregunté con respecto a, pero ¿por qué el Eterno, aparentemente, antes de decir, hago un paréntesis, aparentemente la teoría es perfecta. Ya no le encuentro un hueco donde poder decir, allí hay una falla, pero quedó en el aire esa pregunta de, pero si es de Adán y yo sé que este me falló, ¿por qué tomo Te del faltó que... esa pregunta, porque Sí, eran sí, tres, y te he contestado exacto, dos, pero falta esa, ¿no? No te exactamente, despidas exactamente. todavía. Claro, Esa me interesa, la dejé por último porque es fantástica y me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque me la han preguntado un montón de veces. Bueno, pero si el Eterno es perfecto, ¿cómo es que Adán falla? ¿Por qué el Eterno permitió que Adán falle? Es que ese es el tema, ¿no? Mira, el tema es que si el Eterno va a hacer que nosotros no fallemos, entonces, ¿para qué necesita seres humanos? Tiene que hacer un robot, ¿cierto? Solo lo programa y no falla nunca, porque tiene un diseño, una programación. Él no nos hizo así. Él nos dotó de capacidades, ¿sí? si no, no hay No, mérito. exacto. Entonces, eres tú el que tiene que mantenerse en fidelidad y en obediencia para que alcances el mérito, para que llegues a la meta y para que obtengas luego el rédito que vas a recibir. O sea, sí, sí, esa parte lo comprendo, sino que la pregunta va, No, es que no es de termino, que, todavía no te estoy claro, contestando. pero sí me entendió la pregunta. Claro, por ¿Por qué supuesto. tomo de Adán si No, Adán no, falló? yo te entiendo muy Allá, bien la ok, pregunta. Si lo que te estoy diciendo que así me han preguntado y yo he claro, respondido de esa manera, pero la pregunta tuya va mucho más allá. El diseño, si el diseño es el Adán primero, el prototipo, el correcto. prototipo, ese es su diseño. Okay. El Eterno no falló. Él hizo un diseño perfecto, ¿cierto? Pero el Eterno hizo a un hombre con la condición y con la debilidad de caer en una tentación. Él sabía que él es susceptible de una tentación porque le dice, no vayas a tomar. Si no, no le advierte. ¿Sí? Por ejemplo, los autistas. Yo tengo, tú sabes, dos nietos autistas. Cualquier persona puede decir, es una cosa terrible. Hasta castigo de alguien, algún detractor dirá, no, si ahí está sufriendo y castigo. Pues yo no sufro por mis nietos. Y le enseñó a mi hijo, yo personalmente vi como una bendición el nacimiento del primero. Y te digo una cosa, yo estudio y analizo todo, todo, todo. He visto, por ejemplo, que mis nietos, yo puedo dormir tranquilo, le he dicho a mi hijo, tú puedes dormir tranquilo, él jamás va a ser inducido a que consuma droga, a que se meta en cosas, ¿por qué? Porque ellos no siguen patrones de nadie, ¿sí? Nunca nadie va a poder convencer a un autista a que haga algo que no quiere hacer, ¿sí? Porque ellos no siguen patrones de nadie. Entonces,
Otros padres pueden estar intranquilos en la adolescencia de un hijo, ¿no es cierto? Claro, Nosotros no. Es una bendición. Cuando yo veo eso, yo alguna vez se me vino a la mente la posibilidad, es una idea loca mía, son teorías que siempre vienen a la mente. Yo decía, a mí me parecería que los profetas, esa perfección de los profetas no es por gusto. Ellos, de pronto, algún grado de autismo han de haber tenido, porque ellos no seguían patrones de nadie, solo se conducían en lo que el Eterno les decía. Mira, por ejemplo, Adán, tú me estás hablando de Adán, ok, el Eterno lo diseñó, pero él era susceptible a caer en tentación porque le dijo, le da claro. instrucción, ¿no es cierto? Ok, porque es un ser humano y él tiene que evolucionar, ¿sí? El Eterno sabía que estaba en etapa de inmadurez. Es el proceso de todo ser. Él está inmaduro. Y él dice en capítulo número 6 que la madurez del hombre va a ser después de 120 jubileos, 1000 años, va a alcanzar recién esa madurez, ese producto que él trajo a la tierra. Ya que él produjo a la tierra, va a alcanzar su madurez al diseño que él quiere en 120 jubileos, o sea, en 6000 años. Ahí Ujú. va a alcanzar. Ahora, como este prototipo que hizo primero era puro, y ese es el diseño original, él toma una muestra genética y la conserva. ¿Sí? Él no falló. No, no falló porque, y te demuestro que él no falló es porque él se conservó un material genético del diseño original. ¿Sí? Pero la prueba es que Yeshua no falló. Esa es Entonces él la prueba. viene, hace la concepción, tiene su prototipo, pero ese prototipo entiende la historia de todo lo que pasó. ¿Dónde falló el hombre? Y él corrige todo. ¿Sí? Eso Claro. es como una retrospección lo que hizo el Eterno. A este Adán le dice, duerme. Luego te levantas y vas a hacer una retrospección de todo lo que pasó y te vas a dar cuenta qué fue lo que hiciste. Entonces este Yeshua ve todo el daño que causó Adán después de la falla y reconstruye todo. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, realmente yo creí que iba a ser un poco más ¿cómo le digo? Un poquito más difícil de asimilarlo, la idea, porque cuando me la presentó fuera de cámaras dije, no, es que yo pienso que no es así. Pero ya hablando, escuchando, pues no tengo qué decir. O sea, todas las preguntas o las cosas, las dudas, mientras iba hablando se me fueron disipando, no fueron disolviendo todas las dudas que tenía. Tiene sentido y tiene una base y una base sólida, ¿no? Sigue siendo una teoría porque todo lo que podamos decir, cualquier persona con respecto al tema va a decir es una teoría. Sí. Todos, nadie puede decir en este momento así es hasta que Yeshua Mira, lo manifieste. ¿sabes qué he aprendido, Manuel, en la vida? A esta edad que tengo. No soy cucho, ¿no? Yo me saqué la gorra y veo que no soy tan cucho, ¿no? Como con la gorrita me veo bastante viejito. Mira, ¿sabe lo que yo tiendo ahora a decir? Ah, no, no me voy a impacientar. Ya a esta edad ya para qué impacientarse. Esperemos al final. ¿Ya? Tú propones la tuya, yo propongo la mía. Al final vemos Los quién. resultados. Claro. Porque yo pienso que el hombre es de resultados, ¿no? En estadística todos se manejan por resultados, así que bueno, esperemos los Los resultados. frutos, dice Sí, Yeshua, un hebraísmo. sí, dice los frutos, pero es eso, ¿no? Esperemos los resultados y entonces ahí vamos a ver. Y pongamos en balanza y en análisis todas las teorías, a ver realmente cuál tiene más Es peso. que justamente para eso este espacio se ha creado, es para analizar incluso lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Y lo comprometo, lo invito para el siguiente programa. Vamos a hablar sobre el gobierno del reino. ¿Cómo es este gobierno? ¿Somos democráticos? ¿No somos democráticos? ¿Planteamos una monarquía? No, pues eso me encanta. ¿Cómo la idea de la monarquía solamente si es mejor que la democracia o cuál es el régimen de gobierno de la Biblia? Porque cuando se levanta Moisés no vemos una monarquía ni una democracia. ¿Y cuál es el régimen en la Biblia para, para una república, para un Tú me pueblo? buscas los temas Entonces, donde me das en la llaga. no, pues ya, y le digo, y eso vamos a hacerlo la próxima semana. Le decimos a la audiencia que continúe con nosotros. Por temas de tiempo, pues vamos a cerrar allí. Yo me siento muy contento, realmente muy agradecido, porque he aprendido y considero que el tiempo y lo que se ha dicho ha sido de edificación, ¿no? Porque el espacio es para poder hablar, explorar la Biblia y cuestionar los temas y a la vez hacer un análisis crítico de las cosas, que es lo que necesitamos. Porque puede que alguien diga por un momento, pero ese si vino, no vino, si es, no es,
¿De qué me sirve para la salvación? No, la idea no solamente es debatir un tema si es que vino o no vino, sino crear en la audiencia un pensamiento crítico, que puedan razonar y no solamente seguir patrones, y porque muchas veces seguimos patrones errados, conductas o normas o dogmas que han estado por allí, y el espacio está diseñado para que ustedes también puedan aportar y pensar diferente a lo que hemos pensado siempre, ¿no? En la cajita de los comentarios, si tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema, pues podemos analizarlo para el próximo programa, y estamos abiertos, pues, siempre que se pueda preguntar o comentar con mucho respeto, a poder presentarlas en los programas y dar una respuesta, ¿no? Pues, Marcelo, yo te agradezco mucho, de verdad, ha sido un gusto, un placer este tiempo, no quisiera que se acabe y lo espero con ansias para la próxima entrega de Un Café con Biblia, Un Café y Biblia sin filtro Sí. y con una